desplazamiento forzado por la violencia, el sueño de recuperar esas tierras que nos pertenecen, de utopías y memorias, porque somos tan insensibles. Y como eje central, la película Retratos en un mar de mentiras. Bienvenidos y bienvenidas. Sofía, muchas gracias por estar acá, por pegarte ese viaje hasta acá y estar acá, muchas gracias. Nada, pues vamos a hablar de Retratos en un mar de mentiras, película colombiana del 2010, dirigida por Carlos Gaviria. ¿Sí? La dinámica es sencilla. La película siempre la escoge el invitado, la escogiste tú. Entonces, primero hagamos como una sinopsis de la película, como para entrar en contexto. Entonces, ahí tú me ayudas con la sinopsis. Bueno, Resumen sí, chiquito. es una historia básicamente del conflicto de aquí del país. Entonces hay dos personajes principales. Está una chica que se llama Marina. María. Y está su primo, que pues es un actor muy reconocido finalmente, que también es un contestatario. Entonces precisamente como que está muy bien en ese papel. Y es sobre el proceso de desplazamiento forzado. Y menciona por los tres actores armados del país, tanto legales como ilegales, los paramilitares, la guerrilla y el ejército. Es un contexto de desplazamiento forzado, también de una violencia en Bogotá y de los barrios periféricos de Bogotá. Habla de una restitución de tierras que nunca se dio, precisamente debido al conflicto y a esos grupos armados que están en la región Caribe, porque pues este es por el Magdalena. Y pues es una película en general que relata cómo se vive en las periferias y en los pueblos olvidados y rezagados de este país. Entonces básicamente es como el resumen. Okay. ¿Por qué escoges esta película, precisamente? Bueno, algo muy particular es que, bueno, yo sé mucho de cine. Sin embargo, Víctor, me parece que este man es muy bueno en su propuesta porque relata ese testimonio vivo de las realidades que tiene un contexto muy particular como Colombia y sobre todo las regiones tan amenazadas por las violencias de diversas formas. Pero algo particular fue que yo la vi estando en grado décimo. Justamente mi profesora de inglés nos la mostró. Ella siempre desde afuera, ¿no? Como, no el contexto de la película, sino como dándonos la enseñanza de que nosotros sí teníamos, había niños que no, Okay, claro. Y ya luego en 11, yo hice un preuniversitario con la Nacho y uno de los profes nos las mostró, pero justamente ya le dio todo el tinte político y social a la película. Entonces cuando yo entendí, justamente le di la otra mirada y la otra perspectiva, y ahora era como docente, como profesional, analizo toda esta historia y digo, primero es relatar y visibilizar todas las realidades del país. Dos, es también, pienso que también como rememorar esas vivencias que muchas personas en este país tienen. O sea, ese es un solo testimonio, pero finalmente a diario están desplazados a Bogotá y pues son desplazados de diversos lugares de Colombia, ¿no? Y pues digamos que también en contraste con tanta migración de, digamos en este caso venezolanos, cuando en algún momento fuimos nosotros exiliados en otros países, pues siento que es una realidad y un contexto que hay que mostrar, que hay que visibilizar y que por supuesto la idea es la no repetición. Sí, claro. Empecemos suave porque el tema es muy denso. La película muestra cosas pues reales de la vida cotidiana prácticamente del ser colombiano, pero entonces empecemos como un poquito suave. Entonces, ¿qué te hizo sentir esta película? Bueno, digamos esa primera vez que la viste. Ajá, es ver cuántos actores hay y cuántos afectan a la población finalmente. Entonces justamente desde cómo les convencen de manera ideológica, sí, dentro de la organización a la que pertenezcan, en negar la otra edad, ¿no? Porque también se pierde la dignidad de las personas, se vulneran absolutamente todos sus derechos y pues cómo también impacta en la vida y en el desarrollo de una persona, que es el caso de Marina, ¿no? O sea, cómo la dañan completamente en toda su adolescencia, toda su adultez y cómo la gente cree que no, pues olvídese de eso, pero cómo marca las infancias, o sea, cómo marca las infancias y no solamente trae un destino muy triste, sino sin reparación, ¿no? Que es como también lo que se visibiliza en la película, y la no reparación, la no justicia, incluso la revictimización de esas personas que han sufrido un conflicto armado como el de Colombia. Y aún más, digamos que en esa película, como fue más o menos en el contexto del 2002, pues visibiliza todo ese tema de cómo se tomaban las calles los grupos armados, cómo hacían los retenes, cómo eran los conflictos bélicos ya con armas en ese contexto, y cómo justo visibilizar, porque habitualmente desde la comunidad de Bogotá o desde nuestras casas no visibilizamos esos conflictos, o los vemos a través de un computador, en la pantalla, pero cuando vemos que hay testimonios vivos y justamente ahora con el proceso de paz que visibilizamos todas las víctimas, pues justamente yo también he trabajado mucho con víctimas, entonces también
visibilizarlas, reconocerlas e intentar pues, repararlas de alguna manera. Entonces siento que esa me trastocó mucho y yo cada vez que la veo, o sea, me toca todas las fibras, porque es demasiado complejo que diario personas están viviendo eso. Sí, claro. Aparte no solo eso de la tenencia de tierras, que es uno de los conflictos más grandes del país, sino a la vez de cómo juegan con las emociones de los niños y cómo estamos dañando las infancias, y cómo les exigimos una reparación o más bien una no repetición cuando no les garantizamos absolutamente nada desde los niños. Claro. Que huérfana, mataron a toda su familia, cómo ella además vive con esos traumas de ver la muerte tan de cerca. Sí, 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 sí. Entonces, pues, Y digamos que la familia tampoco ayuda. Julián Román, que es el primo que hace Jairo, y la abuela también como que está loca, sí, porque nunca las es que escuchan. boba. Y eso Claro. es algo que también tenemos aún, no escuchamos a las infancias. Y no queremos escuchar esa parte, porque Julián Román, sí, a cada artículo decía, olvídese de eso, no me hable de eso, hablemos de otra cosa. O échale la vuelta O a échele, sí, sí, sí. Entonces también, sí, claro, invisibilizar también la parte traumática de manera pues, además, teniendo fuerte. presente que cada uno vivió su contexto, entonces, porque cuando Julián Roma cuenta que él también fue desplazado por su papá, cuando contamos también, cuando vemos la historia del abuelo que muere en ese contexto, además Uy, de sí, que construyen también. en zonas que no son pues habitables, Ajá. y cuando el abuelo también es muy violento con ella, pero también entendemos, matan a toda su familia frente a él, y entonces claro. cuando habla de los mochecabezas, que él va a hacer justicia, pues finalmente él también no está de acuerdo, él tampoco está de acuerdo, pero justamente ahora hablamos de otro tema que se abre y es el tema de la salud. La psicología no tiene, es un tema de salud público, la depresión, ansiedad, todos esos temas que finalmente a veces también los notamos como algo muy superficial. Pues a esas personas hay que darles un tratamiento, un acompañamiento psicológico, porque pues su vida no la pueden celebrar de una forma normal cuando asesinan a sus familiares tan de cerca, o sea, es que fue demasiado violento. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves plasma ese desplazamiento precisamente en la película? O sea, ¿cómo ves ese el tratamiento del tema? Porque pues, es un tema muy complejo para mostrarlo así como así. Pues, ¿qué perspectiva tienes sobre cómo lo hicieron? Bueno, pues algo muy particular de la película es que justamente se movilizan hacia Bogotá, pero no hay unas condiciones tampoco que, o sea, no tienen nada, primero ningún acompañamiento institucional, o no se ve al menos dentro de la película. Aparte cuando llegan a un contexto tan violento también que no les, o sea, no tienen dónde vivir, la casa está al borde del abismo, precisamente, sí. Justamente llueve y se cae la casa, o sea, no llegan a unas condiciones peor de dignas, pero no se hacen de que tampoco, o sea, buscando, digamos, un futuro diferente como lo hacen todos los desplazados del país, y es buscar una mejor condición de vida, un lugar donde vivir, donde estudiar, que comer, pero finalmente Bogotá tampoco se les ofrece, porque claro, aparte es una ciudad de nadie y de todos, ¿no? Porque acá llegamos todos, llegan todos, pero a la vez no hay para solventar tampoco la necesidad de todos, entonces es una realidad justo que visibiliza pues todos los contextos y las realidades que muchas personas a diario viven. Sí, total. Y bueno, también visibilizando eso, ¿has conocido o has trabajado tal vez con personas desplazadas? Sí, mira que, sí, mira que justamente hoy, este año se conmemoró el 19 año del genocidio de la UP. Justamente yo hice parte de esta conmemoración y justamente con este año que hubo las declaratorias con respecto a que sí se considera un crimen de Estado. Justamente cuando hablamos entonces del desplazamiento forzado, aparte yo hice un tema investigativo sobre el desplazamiento de Hidroituango cuando construyeron la represa. Entonces acá en este país hay muchas causales de desplazamiento. Uno de ellos, como siempre, es como el problema más grande y coyuntural de este país, que es la tenencia de las tierras. Otro gran problema son las megaindustrias, que llegan a explotar algunos suelos y pues justamente la gente tiene que salir. Otros son los grupos armados, que también van por el dominio de la tierra. Entonces cuando analizamos todas las perspectivas que generan desplazamiento, incluso digamos acá en Bogotá, la gente es desplazada por falta de condiciones laborales, por eso uno tiene que emigrar a otros lugares también para poder acceder a algunos, pues sí, para mejorar su calidad de vida. Pero cuando hablamos ya de un desarraigo tan particular como el exterminio de la UP, donde personas tuvieron que salir migrando de sus lugares de vivienda por solamente pertenecer a un partido político, justamente empiezan a entender todas las dinámicas de los territorios, de que es demasiado voraz la guerra. Y que cuando nos mentalizamos tanto, o cuando de manera, sí, cualquier inclinación política, sí maneja un sesgo ideológico que te condiciona y te lleva a hacer cosas con las que quizás no estés de acuerdo, porque finalmente son pelados matándose en las selvas donde claro. Porque finalmente los paramilitares, guerrilla, ejércitos son niños recluidos
reclutados. Quizás sin su consentimiento, sin su vocación, pero digamos... O con mentiras. Exacto, ajá, o con de... compromisos de que te vamos a dar claro. y los llevan a la guerra. O simplemente niños donde el único ejército que existe o la única representación de Estado es la guerrilla, pues son niños que van a crecer en ese contexto. O la única posibilidad de salir adelante también. Justamente hace poco vi una noticia sobre Pasto, de que había la Esmeralda, creo, y es un lugar donde la guerrilla estaba inaugurando una carretera, un colegio, los niños del colegio estaban haciendo una ceremonia, pues sin una representación de Estado, pues justamente ahí es donde están los vacíos estatales. Sí. Y además con una Colombia tan diversa, geográficamente tan accidentada, pienso que una solución sería hacer repúblicas o hacer mini estados para que pueda ser más accesible llegar a esos territorios tan olvidados y que han sido muy marginados por el conflicto. Entonces, si hablamos de desplazamiento, es una tela muy larga para cortar, pero en este caso en particular, por tierras y por violencia. Claro. Y las personas que has conocido, o el tema que conoces, ¿sí ves bien reflejada con la película en los personajes como ese tema? O sea, entre realidad y ficción, porque pues la película sigue siendo ficción, claro, basada en un tema. ¿Crees que así hay una correlación? O sea, ¿si está bien representada ese tema o de pronto la película falla en algo? La película refleja mucho, pero que la realidad de las personas puede ser aún más grave. Porque precisamente se salen de la película o de ese escenario muchas otras aristas, como la falta de acceso a muchas cosas, como que estos niños de pronto quizás sabían leer y puedan llegar a Bogotá a estudiar, pero cuántos niños, cuántas niñas no saben leer, no saben escribir, no saben de números, cuántos adultos mayores no tienen absolutamente, o siempre han sembrado la tierra y llegan a una Bogotá que absorbe y que solamente hay mano de obra de call center, pues son personas que incluso estamos llevando a la miseria, porque incluso mucha gente que es habitante de calle de Bogotá, pues viene gracias, o sea, debido al conflicto, llegan a habitar las calles. Entonces justamente son personas en hogar, pero que llegan a la miseria, porque justamente esta es esta estrecha línea donde el tercer mundo no ofrece nada y cuando producimos tanta comida y la gente se muere de hambre, entonces digamos la película sí muestra un esbozo general, pero obviamente yo creo, pienso y desde la experiencia que he tenido aún las víctimas después de miles de años, porque hay familias donde llevan 50, 60 años buscando a sus desaparecidos, intentando pues, retomar sus hogares, y incluso, como bien lo mostraba la película, ahora imagínate que a esa familia le vuelvan la tierra. ¿Cómo van a llegar a un territorio que igual los van a sacar? Entonces van a ser doblemente vulnerados. Aparte, piensa, digamos, esa niña hubiera regresado a esa casa, mira, imagínate la cantidad de traumas, ella solamente viendo, recordando los momentos, imagínate también psicológicamente esa niña cómo se le obliga a vivir ahí, o cómo se le obliga a tomar una vida cuando todo el conflicto está latente en su cabeza. Sí, claro. O sea, pienso que eso también es un tema psicológico que no sabría cómo tratar, y es ese apoyo de trabajo social, de psicología, de cómo hacemos que esos niños suelten ese pasado, porque eso no se olvida. Y porque son niños igual que si van a tener una familia, pues van a generar sesgos de odio, de rencor, de violencia, o incluso de, ¿cómo se llama esto? De mezquindad, sí, pero ¿cómo se llama cuando uno venga a su familia? ¿De venganza? Sí, venganza. Justo para recobrar lo que hicieron. Entonces pienso que eso genera un desenlace de otras. No, y genera un círculo de violencia constante que no se va a acabar. Creo que esa es la gran problemática de Colombia. Y es por eso que es tan difícil hablar aquí de reparación y de una Colombia diferente. Es como hablamos con los desmovilizados de cualquier bando que sea. Cuando ya vienen cargados de un montón de ideas, de vivencias, de experiencias, ¿cómo les decimos que crean en el perdón y lo pueden hacer? Pero ¿y dónde quedan esos rencores también? Pues no es mi familia, me violaron a mi papá, a mi mamá, me lo mataron al frente. Y no solamente la guerrilla o los paramilitares, sino también los ejércitos también. Y el ESMAD, todas esas fuerzas armadas, sean legales o ilegales, que finalmente cumplen la misma función de violencia. Y de revictimizar a las poblaciones, de sesgarse también en muchos escenarios, de tildar a la gente, simplemente a los campesinos porque trabajan, pero en un país tan diverso también, donde hay tantas ideologías, yo lo veo muy complejo realmente. Y hablando de Cátedra para la Paz, porque nosotros como docentes también tenemos esa vocación, digamos, de transformar esas realidades para una resolución de conflictos, pero cuando la realidad es diferente, cuando yo puedo decirle a un niño hablarle perfecto y maravillas, pero cuando llega a su contexto y cuando ve su realidad, pues todo lo que uno habló es como que se quedan muy lindo el discurso, pero ¿en qué momento lo podemos aplicar? Y como siempre he tenido esa deuda, siento yo, de cómo reparamos a esos niños y esas niñas que van a ser un día adultos, pero con todo ese montón de emociones. Y si no sanamos las infancias, pues imagínate, si no sanamos a nosotros, sí, claro. Ahora imagínate cómo le entregamos un mundo tan devastado a un niño y pretendemos que lo haga diferente. Complejo.
Entrando un poco en contexto contigo y tu profesión, tú eres licenciada en Ciencias Sociales, Licenciada en Ciencias. pero no eres docente, estás viviendo en Funza. ¿Y en qué trabajas? Como para... Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, pero hice una especialización en Epistemologías del Sur. Entonces ahí empecé a dar toda esa mirada, obviamente, del sur global, del norte global y del sur global. Y cuando empiezo a ver toda esta parte de colonial, justamente, yo tuve un accidente de tránsito, estuve en coma y demás, pero yo me sané con una medicina alternativa, con una medicina tradicional. Justamente me fui de Bogotá por la falta de oportunidades laborales y llegué a Funza, un territorio que me recibió muy maravillosamente. Yo entré a trabajar, soy la líder del área de patrimonio inmaterial de Funza y en ese momento estamos haciendo el plan especial de salvaguarda de dos manifestaciones, que son las plantas o los yerbateros y yerbateras de Funza y los amasijos de maíz en el municipio. Entonces justamente somos el segundo municipio que tiene aprobadas dos manifestaciones para darle salvaguarda y garantizar que en el futuro se siga hablando de estas manifestaciones. Entonces justamente es un trabajo muy antropológico, claro. Y justamente por fin siento que he podido aplicar la investigación en acción participativa, que fue lo que siempre profundicé en la universidad con Fassborda y con Freire y bueno, un montón de académicos, y es justamente enfrentarse a esos contextos y esas realidades, pero fuera de un aula que también te limita, porque el aula siempre te limita. Entonces, que los presidentes, que las fechas, que los mapas, que la historia, como te la exige un manual, ¿no? Pero cuando yo me salgo del aula y me encuentro con que la gente sí quiere aprender, con que la gente más allá de yo enseñar, estoy aprendiendo un montón y estamos desaprendiendo también y estamos construyendo juntos, pues es maravilloso porque justo me doy cuenta que la enseñanza ahí sí tiene sentido. Okay. Y además salirnos de esa escuela tradicional y digamos allá, yo cambié en el humedal Gualí, en el humedal Pozo Hondo. Yo estoy fuera del espacio tradicional, pero todo el tiempo estamos interactuando con plantas, con un ecosistema vivo, y eso es lo que a los niños se les olvidó. Justamente, un niño ya no tiene contacto con un insecto. Puedes creer, o sea, ellos ven vacas y se sorprenden viviendo en un municipio rural. Claro. Justamente es una villa imperial y agricultora donde también hay muchos problemas también con el huerto de tierras, con el monocultivo, pero cuando vemos hectáreas de maíz y los niños no conocen el maíz, cuando vemos que hay 7 veredas y los niños no conocen su contexto, pues ahí es donde yo digo, y me hago la pregunta y la reflexión, ¿cómo llevamos a los niños a los pueblos, no? Y en pandemia, que también es algo muy notorio y evidente, y es como los papás del siglo XXI, de esta coyuntura de la pandemia, no permitimos a los niños ni que se ensucien, ni que conozcan, ni que exploren, ni que piensen, ni que vuelan, ni que vean. Cojan un celular y tanto que un niño le da asco ensuciarse el pantalón porque se lo ensució con tierra. Que un niño que vio una mariquita sale a correr como un loco porque no están acostumbrados a un ecosistema. Claro. Y si separamos a los niños de su medio natural, pues estamos viendo las consecuencias del problema. Y cuando les preguntamos a niños, porque digamos que se tiene una sugestión de decir, no, es que el niño no quiere aprender, no, es que a ese niño no le interesa, nunca les preguntamos. Claro. Y los niños sí quieren aprender de plantas, los niños sí quieren aprender de maíz, los niños quieren aprender de un sinfín de cosas. Pero si lo mostramos de manera aburrida, de manera convencional, o si ni siquiera les preguntamos si les interesa, entonces ahí es donde podemos hacer partícipe a la gente de su conocimiento y además darle un valor a ese conocimiento porque les va a servir para la vida. Entonces ahí es cuando aplicamos el conocimiento y es cuando le agradezco mucho a la pedagogía y a la licenciatura y a todos estos pensadores, porque sí me gusta la vocación del servicio de enseñar y aprender, pero no de una forma tradicional. Y entonces salirme del aula me enseñó y me abrió el panorama de que la licenciatura, o más bien la pedagogía, tiene muchos campos, muchos campos, y que aplicarlo desde la antropología pues fue siempre pues como mi objetivo, y ahora que lo aplico siento que pues fue mi vocación y justamente puedo hablar de todos estos temas sin un limitante. Sí, claro. Porque yo hablo con los niños de absolutamente todo, justo, si hablamos de plantas, pues estas plantas no son de este territorio, niños. Okay. ¿Por qué vienen de otros lados? ¿Por qué? Porque hubo gente migrando en toda América, en todos los continentes, y gracias a eso es una diversidad de plantas. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, podemos hablar justamente de las personas que vienen desplazadas de otros territorios, tienen que usar plantas locales. ¿Por qué? Porque no existen las que ellos consumen en su territorio. Entonces, podemos solapar muchos temas, muchos, sin fin de temas, con la tradición de los amasijos y el maíz y las plantas medicinales. Entonces, digamos que eso, o sea, ahí está mi función, o mi labor docente, y es justamente también intervenir en que ese futuro de esos niños sea pensado desde ellos. Y es darle voz a esos niños que nunca la tuvieron. Y darles herramientas para que tengan una voz. Y herramientas para demostrarles que ellos sí son importantes, claro. Que su voz sí es importante. A los adultos mayores, tú eres los señores y las señoras, ¿cómo me agradecen de es que no nos escuchan?
O sea, piensen que como somos abuelitos ya nos servimos, o somos Sí, chochos, claro. pero nosotros vamos a morir y nos vamos con el conocimiento. Y cuando se les da su lugar, su representatividad, la importancia que cada individuo merecemos, de repente se crea comunidad. Se crea conocimiento, se crea pensamiento crítico, porque tampoco puedes tener tú la verdad absoluta. Entonces allá, pues, Claro. justamente dentro de la conversación, puedes generar conceptos globales a partir de lo que dice cada uno. Lo individual sobre lo colectivo. Y ahí es donde digo, sí puede cambiar la situación. Porque no se trata de decir, tú estás mal o yo estoy mal, sino podemos hacerlo juntos. O sea, justamente de eso se trata un país multiverso, pluricultural, multiétnico, crecer en la diferencia. Porque si queremos todos homogeneizarnos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces podrías estar, y es lo complejo, porque digamos dentro de esos espacios, Sí. también se da uno cuenta, digamos, me llega un desmovilizado en las FARC, luego me llega un desmovilizado, un paramilitar. ¿Cómo yo enfrento esa O sea, situación? esa pregunta te iba a hacer, ¿qué es lo más complicado de trabajar en Es comunidad? más complicado. Porque acá en Bogotá no se trabajan en fundaciones, organizaciones así. Es un poco complejo también porque la gente como que está muy desligada de los procesos, como que no siente mucho la idea y empieza un grupo grande y terminan 5 o 6 personas. ¿Allá también pasa? Pasa mucho ¿Y por qué, los bueno, qué es lo más tiempos. complejo? Pasa mucho por los tiempos, porque bueno, cuando si hablamos de niños, sacamos los espacios. Claro, tienen más Pero la disponibilidad. permanencia de los adultos es mucho más compleja por sus responsabilidades, por sus hijos, por sus Claro. obligaciones, o porque simplemente no me interesó. Sí, ¿cierto? también. Pero cuando de repente vemos esa participación continua, quiere decir que uno lo está haciendo bien. No uno, sino que les está interesando la situación. Pero cuando se dan estos debates tan complejos, que ya son pensamientos individuales que entran en controversia, la única situación es mediar. Sí, claro. Y es hacerle entender a la gente que no estamos ni juzgando tampoco, porque es esa delgada línea Ni entrar con prejuicios el a juzgar, los de dónde prejuicios, viene, o dónde vulnerar es. también tus ideas. Entonces no, es un espacio libre, un espacio seguro donde puedes tú reflejar lo que sientas sin lastimar al otro. Entonces justamente entablar eso, siempre va a haber en algún momento una situación compleja, que se nos salga de las manos, ¿no? Porque incluso digamos que yo soy una pelada en ese contexto. Todos mis compañeros laborales son adultos, son mucho más adultos que yo. Y cuando yo entré de sopetón, nadie me hacía caso. Porque yo era la chiquita, yo era la joven. ¿Cierto? Entonces, como era la joven con títulos, entonces, pero es que usted es una peladita, yo cómo le creo, ¿sí? O Ok. simplemente me daban una dirección y no porque pues, usted es una niña. Pero cuando asumo el liderazgo de una área completa y la misma gente empieza a dar la visibilidad de mi trabajo, ahí tiene credibilidad mi palabra y mi trabajo. Entonces justamente yo no hablo, sino habla la gente por mi trabajo. Y es cuando es lo más lindo porque entonces digo, si lo estoy haciendo bien. Más allá de la remuneración laboral económica, digo, si la gente habla bien del proyecto, si la gente Claro. vuelve, si la gente habla lo que dice, lo estoy haciendo bien. Y Y han pasamos. llegado personas preciosas donde me llegan con regalos, ¿En serio? donde me dicen, no, qué lindo trabajar contigo, quiero seguir el otro año. Y a ellos no se les da nada, no se les da refrigerio, no se les da nada, porque no hay Ok. recursos. Entonces cuando yo veo eso motiva y digo, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien yo porque a la gente le está gustando y porque le está interesando la onda y porque está pensando diferente, está rompiendo uno también Claro. esos patrones que uno desaprende todo el tiempo también. Porque uno está aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo, que incluso a veces digo, los propios son ustedes, porque estoy aprendiendo más yo de lo que todos Sí, creamos en claro. colectivo que lo que yo estoy diciendo. Y justamente como que darle dirección a todos esos pensamientos y que se vuelva un proyecto tan grande como volver patrimonio de manifestaciones, digo, sí tiene todo el sentido y la gente quiere hacerlo. No es una idea loca mía, sino que yo estoy recogiendo todas esas voces y yo soy un canal que recolecta Ajá. todo eso para luego mostrarlo y hacer que se Ok. vuelva un decreto. Entonces cuando todo eso tiene visibilidad, digo, estoy haciendo este Algo, poquito, sí, algo, claro. este poquitico estoy avanzando. Y esos 10 gatos que me escuchen y que están caminando conmigo, esos gatos también les interesa el tema y luego van a, así de eso se trata, de que esos 10 gatos luego van a seguir germinando esas semillas en otros lugares. Genial. Y ahí es donde de granito en granito esas utopías las vamos caminando. Y para eso están las utopías. Sí, 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 tienes razón. Bueno, volvamos un poco a la película. Eso, como herramienta de visibilidad hacia el desplazamiento, ¿tú cómo ves la película? Mira que completamente, yo creo que quizá yo a la edad en la que la vi no comprendía, ¿no? Entonces, No, y con uno ese ve la contexto que te película. dieron de Exacto, entonces uno ve tú la tienes y ellos película, no. pues sí, profe, pues pasé la hora de inglés Ajá. viendo la película, ¿no? Creo que entonces sí hay unas edades muy particulares donde uno puede captar esas películas y Claro. darles una lógica, pero ahí entonces está nuestro papel, bueno, no solo como docentes, sino como seres humanos, y después interpretar y criticar, ¿no? Ujú. Entonces digamos que la tarea, o cuando yo empecé a darle ese campo de visibilidad, sí yo le muestro esa película a muchas personas que están interesadas en el tema, porque es que si lo trastoca a uno, y no solamente por ese caso, sino porque uno empieza a buscar más información.
Entonces, cuando yo empiezo a buscar, bueno, qué han hecho en esa región los paramilitares, qué han hecho en esa región los guerrillas, Claro. empiezan a desprenderse un sinfín de cosas que me llevan a poder explicar un tema, o explicar, no, traer a contexto un tema que es importante para una sociedad como Colombia, que es importante hablar de una paz, de una resolución de conflictos, de un buen vivir, de un mañana mejor. Entonces digamos que sí es una puerta que uno puede abrir para empezar a hablar de un tema que va a tener muchas aristas y que de repente le podemos mostrar a cualquier persona, porque no es tampoco un sesgo de que solo es de guerrillas, solo es de paramilitares, Sí, solo es del ejército. Está visibilizando todos esos escenarios de la guerra, claro. todos esos actores de la guerra, entonces me permite, digamos que abrir un abanico de posibilidades de cómo interpretar la película. Entonces no estoy sesgándome yo como profe, como individuo, sino que al contrario, estoy dando un montón de gamas de posibilidades para que cada uno pueda darle una visión a ese panorama, que finalmente todo pues lleva a un proceso de desplazamiento cruzado, violencia, repetición y demás. Pero pienso que es una puerta maravillosa para poder entrar en ese conflicto con todas las edades. Quizá si niños no, Sí, muy tampoco niños, tan, porque tan es muy peladitos. violenta, o sea, finalmente Sí, habla claro. de muerte, habla de muchas cosas densas y muy visibles, ¿no? Entonces, Explícitas, sí, claro. muy explícitas. Ajá. Entonces pienso que como un niño quizá también no aguanta tirárselo a uno también su infancia, pues porque son cosas que nadie debería vivir, ni ver, Sí, obvio. ni experimentar. Pero también es importante demostrar que no solo pasa en las películas, sino que son personas diarias de carne y hueso que están viviendo esto, que no debe pasar. Entonces mentalizarlos en la no repetición, empezarlos en unas nuevas lógicas, en un mañana diferente, sin ser tampoco soñador, ¿no? Porque también es imposible pensar en que mañana Colombia va a amanecer sin guerra, sin conflicto, pero pienso que esa es nuestra tarea y es ir caminando esa utopía que de ahí es gaticos. Así yo me muero y mañana no veamos un cambio, seguro alguien le va a quedar eso y va a decir, no, pues tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, para hablar de desplazamiento, sí, yo pienso que es un muy buen abrebocas. Tenemos la película, o bueno, sí, el contexto cinematográfico da una buena herramienta, como lo decías ahorita, para empezar a hablar de estos temas. ¿Qué otras herramientas, digamos, artísticas, encontrarías tú válidas como para entrar en estos temas tan complejos de la realidad colombiana? Está difícil. O de pronto que tú hayas utilizado en medio de tu proceso. Pienso que todo el tema iconográfico, ¿sabes? Y ahorita como auxiliarnos de la tecnología. Porque todos, desde los más niños hasta los más adultos, ya tenemos un celular en la mano. Claro. Y este tema de los QR, la parte iconográfica, ¿no? Porque nos acostumbramos a leer, nosotros como grandes nos acostumbramos. Y leer está maravilloso, pero los niños no tienen ese hábito. ¿Y cómo se lo podemos creer? Quizá dejándole sí unas 3, 4 páginas para que estudie un tema, pero pienso que la parte iconográfica llama mucho. Y justamente es algo que yo estoy tomando ya desde el principio. Y es volver más interactiva sobre estas situaciones. Entonces poner, no sé, qué sé yo, un mapa de Colombia y cuáles son los lugares de mayor desplazamiento y que sea como interactivo, que sea juego. Sí, claro. Pero cuando hablamos de adultos, que tenemos que hablar de un límite también, que los adultos tenemos esa conciencia de la venganza, del no perdón. Sí. Cuando hablamos de esos temas, que suele también tirar la palabra, a veces suena muy hippie, pero cuando hablamos y soltamos esas cargas también es un proceso de sanar. Y a veces cuando nos interiorizamos todas esas cargas y vivimos con ellas pensando en el pensamiento todo el tiempo, pero nadie nos escucha, pues los vivimos cargados. Y creo que ese es uno de los testimonios que da esta chica Marina, y es que todos la juzgan, pero nunca nadie la escucha. Que siempre nos llega a la mitad de la película y la actriz principal no dice una sola palabra. Y cuando justamente eso tan diciente, que no diga una palabra, pero que toda su expresión corporal diga, es porque nunca fue escuchada. Sí, claro. Nunca, por nadie. Entonces, y su único refugio fue su primo, porque era el único que medio la hablaba. Y la trataba horrible. Sí. Pero era la única persona que al menos la miraba o estaba interesado por su situación. Entonces, pues, ¿qué pasa contigo? Pero justamente ahí está la visibilidad de escucharnos y de compartirnos la palabra. Y cuando generamos un círculo de la palabra, mira que algo muy particular que me pasó justo con los adultos mayores, y era la memoria. La memoria puede trabajar en nuestra contra, pero cuando rememoramos para soltar es importante. Imagínate que estábamos hablando de los amasijos y eran todas señoras adultos mayores, no pasaban de 80 años. Y empecé yo a que les cerraran los ojitos y les puse una música de relajación. Y empecé, bueno, vamos a ver cuando éramos niños, luego vamos a acordarnos cuando estábamos en la finca o en la casa, ahora vamos a acordarnos de las manos de nuestra mamita o nuestra abuela, luego vamos a acordarnos de los olores. Pues empecé a llevarles a todo el contexto de la primera preparación de no nacido. Todas salieron llorando. Todas en absoluto. Y no solamente por el duelo de perder a su abuelo, sino decían, nunca había hecho esto tan simbólico porque yo a mi mamá, acordé de los ingredientes, me acordé del contexto y eso me hace feliz.
¿Por qué? Porque mi mamá ya no está, porque... Entonces cuando rememoramos, sea positivo o negativo, es soltar y es liberar también esas cosas. Entonces cuando entendemos también que poder compartir la palabra, si no busques un consejo, porque quizás no te lo pueda dar, pero si sueltas eso, quizás le das espacio a que otras cosas ocupen ese lugar. Y pienso que hablar y soltar es importante, es que nos escuchen, y creo que por eso vivimos en sociedad. Sí, O si no, pues viviríamos como individuos. cada uno Y con es su poder lado, hablar, claro. es poder entender que si yo suelto eso contigo, tú no me vas a ni juzgar, ni criticar, sino simplemente me vas a escuchar y vas a hacer ese espacio seguro para que yo pueda soltar esos sentimientos y seguir. Porque eso no se va a olvidar, porque eso no se va a sanar quizás, pero poder cerrar ese ciclo y decir, bueno, tengo herramientas para poder seguir adelante con ese pensamiento, con esas sensaciones, pero poder hacer algo diferente. Y creo que esa utopía, yo a veces me considero muy utópica y muy idílica, pero pienso que esa es mi vocación, para que esos pasitos chiquititos que yo doy, pues me van a llevar a que una muerte, a que mi muerte sea al menos fructífera, saber que en este mundo, y así como Carl Sagan, ese pequeño minuto, instante que ocupamos en este universo, parece al menos lo hicimos en pro de que esto cambie. Porque tenemos la fortuna de, en serio, algo tan grande como el universo, y ocupar este espacio hoy, pues es importante, parece. Y pienso que es importante, es transgresor y es justamente la tarea que tenemos. Estamos muy poco tiempo y podemos hacer algo. Y quizá la vida no es colorosa para ninguno, pero dentro de nuestras maldiciones hay peores condiciones que viven otras personas. Y quizá a veces digamos que prolongar esa miseria de decir, no, pues que otro está peor que yo, ¿no? Pero también ser empático y solidario. Si uno no puede darse consuelo a partir de esa idea. Exacto, claro, no, tampoco Sí, decir, no, no. pues que otro está mejor que yo, pero sí poder decir, mañana podemos estar mejor todos. Claro. Y más cuando hay un contexto como otros lugares del mundo donde pues personas no viven la miseria como nosotros. Entonces es un horizonte de decir, podemos vivir dignamente. Claro. Y creo que ese es mi camino y mi lucha porque soy muy americanista, porque Latinoamérica siempre está en mi vida y es mi proyecto de vida, pero también es una América Latina muy herida y muy dentro del conflicto. Entonces siento que cada pasito que damos pues puede llevar a un mañana mejor. Genial. Digamos que sí, lo que tú dices de la memoranza y eso, yo creo que es muy complejo para la gente sentarse a recordar. Primero porque pueden ser hechos muy traumáticos y segundo porque de pronto no tienen el tiempo ni las condiciones de vida para sentarse, tomarse algo y pensar. Entonces eso me llama, mi segunda pregunta es ¿por qué somos tan insensibles frente a esa realidad que vivimos los colombianos, pues porque es de todos? Pero porque en el interior del país principalmente somos tan insensibles, porque nos pasó en el plebiscito de la paz en 2016 que votaron no a la paz y eso fue un choque, yo creo que para todos los que estamos metidos como en el tema de que esta vaina sea mejor, nos dio muy duro. Entonces, ¿por qué desde tu experiencia que has trabajado en comunidad, por qué crees que algunos somos tan insensibles a la hora de hablar de estos temas y a la hora de ver el otro? No hay una alteridad, no hay una empatía. ¿Por qué? Porque tenemos ese rasgo Porque tan baila. lamentablemente Colombia tiene una cultura del bobo el vivo vive del bobo y de una competencia, no competitividad. No es ser competente laboralmente, de yo tener habilidades para algo, sino de dañar al otro. Y es una forma en la que la educación te forma para eso. En la educación te forman dentro de la competencia, dentro de yo te opaco porque yo soy mejor, porque yo puedo sacar la mejor nota, pero siempre opacando al otro, no de crecer en comunidad. Y justamente cuando se desdibujan esos límites de una convivencia en una vida social, pues ahí se desdibujan absolutamente todos los escenarios. Pero justamente también pienso que el conflicto o esos escenarios también es por su niñez, porque las infancias están muy desprotegidas y no hay una directriz, una orientación. Siento que también las familias ahora que crezca un niño con un solo familiar, un solo acudiente, también desequilibra muchas situaciones, porque no se tiene ese afecto desde niño. Y cuando yo no tengo afecto en la infancia, pues yo no puedo proyectarlo de adulto porque nunca lo tuve. Y si criáramos unas infancias amorosas, comprensivas, empáticas, tolerantes, sería muy diferente. Ahí es cuando yo digo, con los adultos es muy complejo, porque ya vienen cargados de un montón de cosas, pero las infancias están mejor mañana, y es criarnos no en la competencia ni sí en la competencia sana, ¿sabes? Porque es que sí hay que ser competitivos para la vida, pero no competitivo con el otro. Y se ve todo el tiempo. Hacerle el daño. Exacto, es dañar al otro, y así nos crían culturalmente en dañar al otro, y más aún en el centro.
Cuando preguntas, es muy difícil esa pregunta, pero pienso que desde mi perspectiva es que no nos ha tocado la guerra. Lamentablemente nosotros o afortunadamente hemos vivido la guerra a través del televisor, a través de las películas, y como acá en Colombia la guerra y el conflicto es tan permanente, tú prendes el televisor y todo el tiempo que mataron, que violaron, que asesinaron, que apuñalaron, que carro bombas, secuestros, extorsiones, todo el tiempo. Entonces tú creces normalizando todas estas situaciones, ¿no? Entonces, pues secuestraron a este señor papá del futbolista, se hizo un mundo boom, pero finalmente los niños normalizaron eso. Claro. Entonces, pues es que mañana, si secuestran a mi papá, lo van a liberar. No pasa. ¿Ves? Entonces se normaliza tantas situaciones que hay unas personas con un reconocimiento público, que quizá visibilidad, que pues tienen unas mejores garantías. Pero las personas del común viven todo el tiempo en situaciones. Y ahora en Bogotá, como no tenemos un acceso directo a esas guerras de conflicto con los niños, que diario escuchan bombardeos, que escuchan, justamente los niños pierden todo tipo de sensibilidad. Yo conozco un caso muy particular de un niño que es de Santander, fue de Santander, ya es un adulto, y sus juegos él era narcotraficante, es de Jordán, Santander. Y los juegos era coger bombas, globitos, llenarlos de harina e ir a hacer guacas. Ir a esconder la coca. Niños de 5 o 6 años. Ir yéndose a las montañas a esconder eso, y el enemigo era el ejército. Entonces quien se disfrazaba, quien jugaba o tomaba el papel del ejército era el malo. Entonces cuando yo empiezo y el niño luego amaba el tema del ejército, él soñaba con ser del ejército, él soñaba primero con ser guerrillero, porque era su único contexto. Cuando de repente no se dieron cuenta, no había más en el pueblo que ser militar, él prestó el servicio militar y se volvió completamente derecha y bueno. Y él luego entró a estudiar sociales. Y él mismo empezó a reconocer, pues, que siempre lo han engañado, empezó a comprender su realidad, y a comprender que desde niño, él nos contaba en algún momento que el castigo de los paramilitares en el pueblo, que un día salió en clase y botó el cuaderno de matemáticas. Llegaron a golpear en la casa de los paramilitares. Pues el cuaderno tenía su nombre. Él dice que apenas golpearon, él se hizo chichinos con pantalones. Y el castigo fue barrer 8 horas la carretera. Es como decía, el bar la carretera. Pero aparte de sus trabajos o sus, no sé, eso era su castigo, era que en esa época se portaban a machete y a los niños les ponían a echar esos cuerpos a los ríos. Dime yo cómo, o sea, si yo a los 6 años normalizo esa situación de la cocaína, del asesinato, de tocar partes del cuerpo desmembrado, dime yo cómo le pido a un niño de esos que crezca dentro del perdón, con la reconciliación, con el no hacer daño, cuando es que yo lo normalicé. Y ahora, cuando yo lo escucho decir un adulto, y digo que chimba, porque él rompió su propio paradigma, su propio contexto, pero eso lo ofreció la educación. ¿Qué pasa con niños que no tienen acceso? O los militares que siguen los o esas personas que crecieron también dentro, porque finalmente sí se crean sesgos y que se vuelven militares para seguir replicando esas situaciones de conflicto. O que se vinculan a cualquier grupo al margen de la ley o legal, pues porque no tienen opción. Y porque aparte su cabecita está tan dañada que finalmente van a seguir reproduciendo porque fue con lo que crecieron. Entonces ahí es donde yo creo que esas son situaciones muy particulares que digo, qué privilegio nacer en Bogotá. Y qué privilegio yo poder hablar desde afuera también de todos esos conflictos, porque simplemente un día me puede tocar una persona que esté muy trastocada y volverme yo una nada, porque me quedé sin argumentos, porque su realidad es diferente. Y ahí es donde también a veces uno raya en la delgada línea del discurso, de que yo puedo hablar muy lindo del perdón y la reconciliación y mañana va a ser bonito, pero pues la gente vive otra realidad. Y ahí yo soy completamente consciente de que yo no puedo salvar el mundo, pero de que hay personas como él que me dan el ejemplo de que sí se puede. De que así sea uno, en miles de millones. Que ese niño, él, si un día es papá, le va a ofrecer una vida diferente a su bebé. Entonces, esas situaciones muy particulares también abren los ojos, pero también justamente muestran que vivir en Bogotá es un privilegio, que por eso somos tan insensibles y egoístas, porque tenemos todo a la mano. Nosotros no necesitamos, hay personas en territorios donde no tienen alimento, donde no tienen agua, donde no tienen nada, nosotros nos llega todo de inmediato. Es abrir la llave y podemos tomar agua potable. Es ir a pedir en Corabastos y que te den comida. Pero hay personas donde no tienen nada en absoluto, y ahí es donde digo, por eso hablaba yo ahorita de separar a Colombia,
por estados, porque es que no, o sea, Colombia es tan diversa que hay lugares que precisamente se hace cargo grupos al margen de la ley porque no llega al Estado. Y esos espacios que no tienen un acompañamiento, que no tienen absolutamente nada más que conflicto, pues van a seguir en guerra siempre. Entonces, si no le damos una atención a esos lugares, que como te mencionaba, geográficamente es muy complejo llegar a algunos territorios, pues separémonos. Si Bogotá no llega a algunos territorios, pues otros grupos sí. Y hay personas, y es evidente. Lo que te decía, montan colegios, montan carreteras, montan escuelas, y lo hacen mejor que el Estado. Entonces ahí está la gran pregunta y es, pensémonos como lo pensaban Santander en esa época y todas estas personas, pensarnos una Colombia diferente con necesidades muy particulares del siglo XXI, con geografía diferente, o sea, necesitamos pensarnos una política diseñada para nosotros, respondiendo a lo global, por supuesto, pero pensándonos en lo local, ¿cómo se nos ocurre también ser tan descentralizados o tan localizados, de enseñarnos a ser o formarnos para ser europeos, cuando nuestras realidades son completamente diferentes, cuando nuestros objetivos o nuestros referentes pues deben ser diferentes para unas necesidades diferentes, para un clima diferente, para una gastronomía diferente. Entonces, la cultura, todo, los climas, todo lo hace diferente. Entonces no podemos encasillarnos en ese norte global academicista y ñoño, quizá también muy utópico, porque no todos tampoco tenemos acceso a la universidad. Y que nosotros hoy tengamos la posibilidad de ser graduados es un privilegio, porque hay mucha gente que no tiene acceso, pero también es una herramienta y dentro de ese privilegio pues puedo ayudar a otros. Entonces, pues, esa es como la tarea y creo que ese es el apunte también a hablar con la gente, pero a veces siento, yo creo que también por eso me fui a Bogotá. Y es que la gente es tan insensible y no le importa nada. No le importa nada. Sobre todo en las ciudades muy difíciles. Y ahora en los colegios con todo esto de las redes sociales, con estos TikTok y YouTubers y bueno, un sinfín de cosas que, pero hay un sinfín de cosas que no, esto al menos podemos hablar y debatir y criticar una perspectiva crítica, pero esos montones de sandeces que publican en redes que esos niños siguen, que dicen, ¿yo para qué estudio? Si a mi TikTok me da más. Claro. Como yo... Y que también es una ilusión, porque no es nada fácil. Y que es jugar, esto mañana se cae. Sí, claro. Esto mañana se cae y se nos va todo al carajo. Entonces justamente pienso que Bogotá está muy difícil, pero además porque es una ciudad de todos y de nadie. Acá llegan todo el mundo, también cómo se enfrenta una educación a toda la población, a migrantes desplazados. O sea, ser de Bogotá también es complejo, que vivimos unas realidades diferentes. Pero también es complejo porque son una ciudad de nadie, acá es una diversidad también muy compleja, que ahora nosotros como europeos llegar a un aula con tanta diversidad, pues es complejísimo. Por eso también la educación debe cambiar. Entonces, pues debe cambiar muchas cosas en este país. Ya para terminar, ¿qué reflexión nos deja un poco la película? Bueno, primero que todo deberíamos verla, pero pienso que es una invitación a reflexionar sobre la violencia en este país, a reconocer que hay muchos actores, a reconocer que hay muchos millones de víctimas y también a reconocer que tenemos un papel fundamental, que todos tenemos una responsabilidad social con estas situaciones y que debemos ser mucho más empáticos y que debemos ver eso, no solamente quedarnos en la tristeza, no de ay, pobrecitos, y revictimizar, sino proponer y hacer dentro de nuestra cotidianidad, seamos lo que seamos, sea yo desempleada, estudiante, profesora, lo que cada individuo sea, creo que tenemos una responsabilidad fundamental con transformar y garantizarnos un mejor mañana no solamente para los que vienen, sino para nosotros mismos. Y es justamente van entrado con un cambio del tema de la contaminación, con muchas aristas, pero pienso que tenemos que pensarnos un mejor mañana para poder vivir en tranquilidad. Y pues si queremos algún día igualarnos o asimilarnos a Europa, pues entender que todo es cultural. Y si no nos entendemos dentro de la diferencia, pues vamos a seguir repitiendo las mismas, de manera cíclica vamos a estar en las mismas. Entonces entender que somos un país pluriverso, diverso, pluricultural, pluriétnico, y que dentro de eso podemos ser un mejor país, más allá de un mejor país, sino de mejor población, porque tenemos todo, en comida, en ecosistemas, en paisajes, en climas, en todo. O sea, tenemos un país tan precioso, con gente tan maravillosa, porque los colombianos somos muy bonitos también, somos muy agradables para otras personas, para otros países, pero dentro de nuestra cultura, a nosotros mismos nos atacamos, pero queremos ayudar a todos los que vienen. Entonces empecemos a generar esa sentida de empatía, de tolerancia, de respeto y de sensibilidad. Hemos perdido tanto la sensibilidad
Y es justamente reconocer que somos humanos y que esa humanidad no se puede perder. Y dentro del humano es sentir. Y si sentimos y permitimos que el otro sienta, eso es la humanidad. Y no podemos perderlo, si no seríamos animalitos como los demás. Pero lo que nos diferencia es el razonar y el sentir y el pensar. Entonces, caminemos de una mejor manera. Creo que esa es la reflexión que me deja siempre esa película, y es a entender que hay personas que la están pasando muy mal y que dentro de nuestra tarea está ofreciendo una mañana a todos los niños y niñas que hoy están viviendo los conflictos. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por A ti, muchas el gracias. viaje que te pegaste. Muchas gracias y por hablar de esos temas que finalmente también tienen una transgresión social y por abrir espacio también. No, chévere. Para La idea es